Este es el caso de Alejandra, una mujer ecuatoriana de 24 años, estudiante de Derecho y asistente administrativa de medio tiempo. Vive con su madre y su hermano menor en la ciudad de Loja y fue remitida a consulta psicológica debido a episodios recurrentes de ira intensa y conductas impulsivas que estaban afectando diferentes áreas de su vida. El motivo principal de consulta surgió después de un incidente en la universidad mientras preparaba un trabajo grupal. Una compañera modificó parte de la exposición sin consultarle. Alejandra interpretó esta situación como una falta de respeto y comenzó a elevar el tono de voz hasta terminar gritando, insultando y rompiendo parte del material que el grupo había preparado. Después del episodio sintió vergüenza, pidió disculpas parcialmente y aceptó acudir a evaluación psicológica debido a las posibles consecuencias académicas. Durante la entrevista, Alejandra explicó que estos episodios no eran aislados. En los últimos 6 meses se presentaban aproximadamente entre 2 y 3 veces por semana. Además de los gritos e insultos, también lanzaba objetos, golpeaba puertas y rompía material durante discusiones familiares, académicas o laborales. Lo importante es que estas reacciones no eran planificadas ni buscada tener algún objetivo. Simplemente parecían de forma repentina. La paciente describió que antes de perder el control experimentaba señales físicas muy claras: calor en el rostro, tensión en la mandíbula, presión en el pecho, respiración acelerada y una necesidad intensa de reaccionar inmediatamente. Durante estos momentos sentía que no podía detenerse ni pensaba en las consecuencias de sus actos. Generalmente los episodios duraban entre 5 y 20 minutos y una vez que terminaban aparecían sentimientos de cansancio, venganza y arrepentimiento. La madre confirmó que estos comportamientos eran impulsivos y que Alejandra reaccionaba de forma exagerada ante situaciones aparentemente menores, como recibir una corrección, una crítica, perder una discusión o afrontar cambios inesperados. También comentó que este patrón de comportamiento no era deficiente. Desde la infancia, Alejandra mostraba un temperamento intenso, dificultades para tolerar la frustración y reacciones emocionales más frecuentes que las de otros niños de su edad. Incluso en la escuela presentaba problemas para controlar su enojo cuando perdía un juego, recibía una corrección o sentía que existía injusticia. Sin embargo, su rendimiento académico siempre fue adecuado y era considerada una estudiante inteligente y participativa. Durante el proceso diagnóstico se identificaron 3 síntomas principales: episodios recurrentes de ira intensa con pérdida del control, agresividad verbal y física como gritos, insultos, lanzar objetos y golpear puertas, y arrebatos impulsivos claramente desproporcionados frente a la situación que los desencadenaba. Además, un aspecto importante fue que siempre existía arrepentimiento después de cada episodio, lo que indicaba que la conducta no era premeditada. Finalmente, el diagnóstico establecido fue trastorno explosivo intermitente. Según el DSM-5, como condición adicional se registraron problemas relacionados con el grupo primario de apoyo debido a los conflictos familiares persistentes. Para el tratamiento se propusieron varias áreas de intervención: terapia cognitiva, conductual, enfoque en el manejo de ira y control de impulsos, entrenamiento en habilidades de comunicación asertiva, intervención para la familia, para mejorar la convivencia y psicoeducación tanto para Alejandra como para su familia sobre las características del trastorno y la importancia del teatro. Buenos días, estimada docente y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Juliana Cueva, Carla Zarango, Jami Veloz y Paola Castro. En esta ocasión presentaremos el análisis diagnóstico de un caso clínico de Alejandra, aplicando el manual diagnóstico diferencial del DSM-5. Nuestro objetivo es explicar cómo se llegó al diagnóstico definitivo a través de un proceso de análisis clínico, descartando otros trastornos como características similares. El caso corresponde a Alejandra, una mujer de 24 años remitida a una consulta psicológica debido a dificultades persistentes para controlar la ira. Desde hace varios años presenta episodios recurrentes de enojo intenso durante los cuales pierde el control de sus impulsos.
En estos momentos ella responde con gritos, insultos o amenazas verbales, lanzamiento de objetos o golpes de puerta. Los episodios aparecen de forma repentina, duran entre 5 y 20 minutos y generalmente ocurren cuando experimenta frustraciones o recibe críticas. Después de cada episodio ella siente vergüenza, culpa y arrepentimiento, lo que evidencia que reconoce las consecuencias de su conducta. Estas reacciones han afectado significativamente diversas áreas de su vida. En el ámbito familiar mantiene conflictos constantes con su madre, en el académico estuvo cerca de ser excluida de un trabajo grupal, en el laboral recibió llamados de atención y además terminó una relación de pareja debido a esta conducta. Con esta información inicial procederemos a analizar el contexto familiar y el proceso del diagnóstico diferencial. Para comprender el caso analizamos el entorno familiar mediante un genograma. En este se identifican antecedentes de separación parental y una relación conflictiva con la madre. Estas circunstancias influyen en el mantenimiento del malestar emocional de Alejandra. Sin embargo, no se explican por sí solas el cuadro clínico, por lo que se registran como una condición adicional relacionada con el grupo primario de apoyo. Posteriormente aplicamos el diagnóstico diferencial del DSM-5. En el primer paso determinamos que si existe un trastorno mental, ya que la paciente presenta un deterioro significativo en las áreas familiar, social, académica y laboral, además de un importante malestar psicológico. En el segundo paso descartamos un trastorno de adaptación porque la sintomología no comenzó tras un evento estresante, sino específico que se mantiene desde la infancia y se ha intensificado con el tiempo. Finalmente utilizamos árboles de decisiones para analizar el comportamiento agresivo, el control de impulsos y la irritabilidad. Estos confirman que las conductas eran recurrentes, impulsivas y desproporcionadas, orientando la evaluación un trastorno del control de los impulsos. Con base en la información obtenida se plantearon 3 posibles diagnósticos: el trastorno explosivo intermitente y el trastorno del límite de personalidad, y otro destructivo de control de impulsos y la conducta. Al comparar la sintomología, los criterios del DSM-5, observamos que Alejandra presenta arrebatos recurrentes de agresividad, respuestas impulsivas, ausencia de planificación, reacciones claramente desproporcionadas y deterioro importante en varias áreas de su vida. Esos 3 elementos cumplen los criterios del trastorno explosivo intermitente. También analizamos la posibilidad de un trastorno del límite de personalidad. Aunque existe impulsividad ira intensa, el caso no se evidencia alteración de la identidad, miedo al abandono ni un patrón persistente de relaciones interpersonales, por lo que esta hipótesis fue descartada. Asimismo, descartamos la categoría de otro trastorno destructivo porque la información clínica es suficiente para establecer un diagnóstico específico y no es necesario recurrir a una categoría residual. Tras complementar el proceso de diagnóstico diferencial, se concluyó que Alejandra presenta un trastorno explosivo intermitente. Este diagnóstico se fundamenta en la presencia de episodios recurrentes de agresividad verbal y física e impulsiva. Sus respuestas desproporcionadas frente a situaciones cotidianas, ausencia de planificación y deterioro significativo en el funcionamiento familiar, académico, laboral y social. Además, se descartó que episodios fueran consecuencia del consumo de sustancias, de una enfermedad médica o de otro trastorno mental. A partir de ese diagnóstico proponemos una intervención psicológica basada principalmente en el enfoque cognitivo, conductual. Las áreas prioritarias incluyen la regulación emocional, el entrenamiento en control de impulsos, la reestructuración cognitiva, el manejo de la ira mediante técnicas de relajación y respiración, el fortalecimiento de habilidades sociales y la intervención familiar para mejorar la comunicación y el apoyo. En conclusión, este caso demuestra la importancia de realizar un buen diagnóstico diferencial estructurado antes de emitir un diagnóstico definitivo. Gracias a este proceso fue posible identificar el trastorno que mejor explica la sintomología de la paciente y plantear una intervención psicológica adecuada y basada en evidencia. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias.